En mi primer video había hecho la siguiente declaración, que se conocía el nombre de Dios y se utilizaba en los códices de la época, es decir, en la Septuaginta del primer siglo. En el segundo video demostré, por medio de algunos textos, de cómo que se estaba citando de la Septuaginta, por lo que era común que los cristianos, los que muchos consideraban como nazarenos, utilizaran la Septuaginta, lo que nos lleva a la conclusión de que utilizaban el nombre de Jehová. Y en el tercer video mostré una evidencia sobre la Misná judía, donde mostraba que en los juicios de blasfemia la persona tenía que mencionar completamente el nombre de Jehová. Entonces surge una pregunta: si se condenaba a una persona por blasfemia al mencionar el nombre de Jehová, ¿cómo era posible que los cristianos del primer siglo estuvieran utilizando el nombre Jehová? En realidad no existe ninguna contradicción. ¿Por qué razón? Primero, tenga en cuenta que el judaísmo mayoritario del primer siglo había limitado el uso del nombre de Dios en algunos casos y habían prohibido el uso del nombre de Jehová en otros. Los nazarenos eran perseguidos en ocasiones por no participar en esta prohibición, es decir, que los cristianos se mantenían en una actitud muy diferente al judaísmo mayoritario, quien se estaba oponiendo al nombre de Dios. En cambio, los cristianos utilizaban el nombre de Dios, pero sí lo usaban porque cuando estuvieron en público, cuando Jesús estuvo en público en otras ocasiones y utilizó el nombre de Dios, ¿por qué no lo apedrearon, lo capturaron, lo juzgaron inmediatamente? Para entenderlo, vamos a considerar un poco el origen de la palabra o el término blasfemia. En realidad, la palabra griega blasfemia tiene un significado más amplio que la palabra española. En español, el término se aplica preferentemente a expresiones injuriosas contra Dios o contra las cosas sagradas. A este respecto, cuando la versión Cantera Iglesias hace un comentario sobre la palabra blasfemia, menciona que aplica a todo lenguaje abusivo contra Dios y sus cosas, o bien simplemente un mal lenguaje, maledicencia. Por lo tanto, la persona que cometía ofensas deliberadas y voluntarias, ya fuera israelita o residente forastero, tenía que ser muerto por haber hablado abusivamente de Jehová. Es decir, tenía que combinar su nombre, el nombre de Dios, con una alegación que podía considerarse abusiva contra el mismo Jehová. Es decir, para ser condenado a alguien por blasfemia, de acuerdo con lo que estaba diciendo la Misná, que el delito de blasfemia se lo ganaba aquella persona que hubiese pronunciado completamente el nombre divino. Es decir, alguien podía estar acusado de blasfemia, pero no podía concretar el cargo si no mencionaba por completo el nombre de Dios para ser considerada una blasfemia, de acuerdo con la Misná. O sea, estamos aquí hablando de una cita de la Misná del segundo siglo, de cómo se efectuaban los casos legales en esa época. ¿Qué conclusión nos lleva a esto? Que, si bien era cierto que se estaba prohibiendo el uso o se estaba limitando el uso del nombre de Dios, el hecho de que alguien lo utilizara de por sí no lo hacía culpable de blasfemia, si no estaba acompañada de un lenguaje abusivo. Por ejemplo, podríamos considerar un lenguaje abusivo lo que hizo Jesús al decir que definitivamente Él sí era el Hijo de Cristo y que vendría en las nubes, o sea, citando de Salmo 110:1, y además que se sentaría a la diestra del poder de Dios, lo que nos da a entender que al mencionar posteriormente el nombre Jehová sin el eufemismo, para ser condenado por blasfemia la persona tenía que mencionarlo completamente para que el cargo tuviera efecto. Entonces por eso es que se le preguntó tantas veces a Jesús lo que estaba diciendo, y al decir que blasfemaba era porque definitivamente, de acuerdo con lo que dijo la Misná, tuvo que haber mencionado el nombre de Jehová, porque ese era el proceso legal que se llevaba en aquel tiempo. Y la Misná es un documento que, aunque no se está refiriendo al caso de Jesús, se estaba refiriendo a los cargos de blasfemia, nos demuestra que cualquiera que era condenado por blasfemia tenía que mencionar por completo el nombre de Dios. Entonces, al mencionarlo, pues obviamente los judíos que estaban juzgando a Jesús se rasgarían sus prendas. Se estaba usando el nombre de Dios, estamos hablando por parte de los cristianos que estaban utilizando la Septuaginta.
La Septuaginta también era otra evidencia de que se estaba utilizando el nombre de Dios. Pero también es cierto que existen evidencias de que los judíos mayoritarios estaban, de cierta manera, limitando el uso del nombre de Jehová y en algunos casos aconsejaban que no lo utilizaran. Por ejemplo, tenga en cuenta que en el Antiguo Testamento, en Ruth 2.4, mencionaban lo siguiente, que era apropiado el saludar con el nombre de Dios. Por ejemplo, en Ruth 2.4, el texto dice, y he aquí Boaz vino a Belén y él dijo a los segadores, Jehová, vamos a mencionar Jehová, sea con vosotros. Y ellos contestaron, Jehová le bendiga. ¿Y cómo era la situación posterior? El historiador del primer siglo Josefo menciona la prohibición sobre el uso del nombre de Jehová. Josefo, escribiendo sobre los acontecimientos de Éxodo 3, dice, con lo cual Dios declaró a él, es decir, a Moisés, su santo nombre, que nunca había sido revelado a los hombres antes, referente a lo cual no me es permitido a mí decirlo ya más. Eso está en el libro de él de Antigüedades Judaicas. Esta idea de limitar el nombre de Jehová parece que ya era universal para el primer siglo. Y aún los inconformistas de la comunidad de Juan, normalmente se cree que eran los esenios, seguían tal postura. El manual de disciplina dice, cualquiera que dice en lo alto el más santo nombre de Dios, ya sea como maldición, o que se le escapa para un juicio, o por cualquier otra razón, o mientras está leyendo un libro u orando, ha de ser despedido para nunca más volver a la sociedad de los Yahad. Fin de la cita. Tenga en cuenta que lo despedían y lo acusaban de blasfemia, porque requería que el cargo de blasfemia, estuviera acompañada de una habla abusiva contra Dios. Entonces, obviamente, al mencionar nuevamente el caso cuando fue juzgado Jesús, el mencionar el hecho de que él estaba en una alta posición al lado de Jehová, lo consideraban abusivo y solamente estaban esperando la mención del nombre de Jehová completo para que el cargo se hiciera efectivo. De acuerdo con la misma, vuelvo y repito. Lo que sí podemos estar seguros es que tanto los cristianos del primer siglo como Jesús no siguieron los métodos, consejos o enseñanzas de los judíos que estaban limitando el nombre de Dios, porque en muchas partes de la Biblia tenemos evidencia de que el mismo Jesús estaba enseñando a los demás que debería mencionarse el nombre de Dios. Obviamente al decirlo la gente ya comprendía cuál era el nombre de Dios porque era una cuestión que era muy conocida para los judíos de aquella época. Después de la destrucción del templo en el año 70 era común. El judaísmo farisaico prohibió el uso del nombre de Dios completamente. Ahora bien, esto nos muestra que no hay ninguna contradicción en lo que se mencionó, que los cristianos sí utilizaban el nombre de Dios y en público, que la Septuaginta usó el nombre de Dios en el primer siglo. También es cierto que existía una limitante o prohibición por parte de los judíos, pero la blasfemia se hacía efectiva cuando se hablaba abusivamente de Dios y adicionalmente se mencionaba el nombre completo de Dios. Pero, ahora, hablando de la traducción del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo no es la única traducción que está haciendo uso del nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Podemos aquí ver unos ejemplos. En este lado vemos en caracteres hebreos Efesios 5:17, de acuerdo con una traducción hebrea, publicada en el año 1599. En este costado podemos ver una traducción, el Nuevo Testamento, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, la traducción de George Eliot, publicado en Cambridge en 1661, y aquí está Mateo 21:9. Acá tenemos otra versión en alemán del libro de Romanos 15:11, donde se encuentra el nombre de Dios Jehová. Y aquí tenemos otra versión tomada del manuscrito del Vaticano,
de 1863 de Marcos 12, 29 y 30. Como vemos, la traducción de Nuevo Mundo no es la única traducción que lo coloca de esa manera. Bueno, lo anterior nos muestra que el nombre de Jehová sí fue utilizado en el primer siglo. Es decir, la Misná arroja una clave muy interesante sobre el hecho de que Jesús sí haya utilizado el nombre de Dios en su juicio, ya que no se estaba haciendo referencia precisamente al juicio de Jesús, sino que la Misná estaba diciendo en qué ocasiones una persona podía ser condenada por blasfemia. Y decía claramente, de acuerdo con los judíos de esa época, cuando mencionaran el nombre de Dios por completo.